Hola, buenos días. El día de hoy tenemos con nosotros al estimado doctor Gonzalo García. Gonzalo realizó una licenciatura de antropología en la Universidad Austral de Chile. Concluyó su maestría en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, y cuenta con un primer doctorado en estudios latinoamericanos del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. También cuenta con un segundo doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco de la Ciudad de México. La conferencia que nos brindará lleva por título El problema universitario, un diálogo entre la teoría de sistemas sociales y la tradición neohumanista. Con gran gusto que esté con nosotros, le cedo la palabra a nuestro apreciado doctor Gonzalo García. Hola, bueno, primero que todo, saludarte, Carlos, profesor, por haberme dado paso. Yo le hice la propuesta hace como un mes para presentar aquí, que es de alguna forma una especie de cierre de lo que fue mi segunda tesis doctoral, muy vinculada a una aproximación sistémica, aunque no tan sistémica, o por lo menos no tan ortodoxa con la teoría, sobre el tema universitario. Entonces, lo que voy a presentar aquí es principalmente una especie como de condensación de lo que fue este trabajo, que fue un trabajo de 3 años, que siempre tenía como objetivo plantear una caracterización de la problemática universitaria, así, de la situación universitaria, lo digo así bien, bien general, como si estuviese hablando de la inducción analítica de la situación. Siempre la idea fue como no evaluarla como se evalúa normalmente la universidad hoy en día, o sea, desde el, no sé, si contribuye a superar la movilidad social, cuánta gente pasa por las universidades hoy, los procesos de masificación, sino desde evaluarla, digamos, ponerle el espejo desde las funciones constitutivas, como se dice acá en México, las funciones sustantivas de la universidad. La idea es como caracterizar la universidad desde lo que la propia universidad dice que tiene que llevar a cabo, como su misión constitutiva. Y lleva como título el caso chileno, pero no es necesariamente un estudio de caso. Yo, bueno, soy chileno y tomé en cuenta el caso chileno principalmente en la carrera de sociología, en 4 universidades distintas. Eso es como el objeto empírico, de lo cual no voy a hablar mucho ahora, pero lo tomé en cuenta porque de alguna forma yo creo que el caso chileno, los procesos de modernización que ha atravesado la universidad chilena es un ejemplo, digamos, señero de una especie como de tendencia global, por lo menos en la región. Chile siempre se ha caracterizado por ser un buen alumno en el sentido de seguir las indicaciones de los organismos internacionales, modernizarse en ese sentido. Y el fenómeno en cuestión es lo que hoy se conoce en la literatura como el famoso capitalismo académico, que yo no lo trabajo como categoría, solo lo estoy planteando aquí para entendernos en la problematización. Yo prefiero una caracterización como más weberiana de lo que está ocurriendo en la universidad hoy en día, todos estos procesos de burocratización, como decía Weber, de la lógica de la empresa capitalista. Y las dos tendencias principales, porque están en la tesis, productividad académica, exigencias de productividad académica y escolarización, como las dos tendencias que caracterizan en términos generales la situación universitaria hoy en día. Bueno, paso a la siguiente lámina. Ahí se ve, ¿o no? Creo que sí. Bueno, la tesis de la tesis. ¿Cuál es la problemática central? Yo la planteo así, las dificultades de concebir y de llevar a la práctica algo así como una universidad. Yo sé que esta es una afirmación extraña, porque ¿cómo hacer difícil llevar a la práctica o concebir algo que existe en todas partes? Pero si nosotros hacemos un ejercicio de analizar la realidad universitaria a la luz de lo que es esencial respecto de lo que debe ser una institución de este tipo, vamos a ver que muchos de los planteles que hoy en día se dicen universidad no pasan de ser centros de capacitación profesional e incluso ámbitos encargados de ofrecer una especie como de segunda alfabetización cultural. Ese concepto es importante. ¿Y qué es lo que pasa con el resto? Digamos, con el porcentaje menor de universidades. Yo aquí rescato
de los indicadores que construye el profesor Brunner. Por ahí en un trabajo él nos comenta que en América Latina solo un 1% de las universidades pueden ser calificadas como research universities, o sea, como universidades de verdad, como universidades de investigación. ¿Por qué? Porque publican X cantidad de papers. No recuerdo cuántos papers al año. Bueno, yo considero que este es un criterio profundamente distorsionador y que solo tiene como validez en el mundo de las burocracias administrativas. Lo que habría que analizar es cómo impacta esta investigación en la formación. Y no me refiero tanto a la inclusión de los estudiantes en los proyectos de los profesores o en las mismas publicaciones o papers de los profesores. En realidad lo que habría que hacer es antes zanjar qué es lo que vamos a definir como investigación, porque si se trata de satisfacer indicadores, describir los resultados de investigación en formato artículo para revistas indexadas, bueno, en realidad solo lo que estamos expresando es una especie como de respuesta adaptativa a los criterios vigentes de evaluación. De hecho, los diagnósticos, digamos, de los últimos, por lo menos los últimos 10, 15 años, al respecto, sobre los impactos que han tenido el ingreso de indicadores para medir la productividad académica, lo que han posicionado como una serie de distorsiones que no ofrecen realmente ningún respaldo para sostener que estamos frente a una especie como de progreso notable del avance del conocimiento científico. O sea, ¿de qué nos habla, por ejemplo, Dora o FOLEC, que son lo que viene haciendo Claxo? Bueno, cuestiones como formación de redes endogámicas para garantizar obtención de recursos, el uso de las citas como mecanismos de reputación, concentración, una especie como de concentración estratégica de los científicos en los temas que resultan viables para publicar, una homogenización de la práctica investigativa, que de hecho atenta contra un principio clave que se sostiene como fundamental para la creatividad, que es la diversidad, una especie como de principio considerado clave para el progreso del conocimiento científico. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar. Pero bueno, volviendo al tema, el problema es que la universidad hoy en día está más cerca del mundo frente al cual siempre trató de distanciarse. La hipótesis que yo propongo es que la universidad atraviesa una especie como de momento involutivo, en el sentido de que si el esfuerzo fue siempre separarse de la escuela para hacer más ciencia, hoy es un poco al revés. O sea, es dejar de ser ciencia para hacer más escuela. Yo digo, tanto para responder a imperativos de formación profesional, como en la vuelta de propedéuticos y todos estos programas de nivelación académica que eran muy propios de la Edad Media. Hoy en día, gran parte de las universidades chilenas están atravesadas con estas especies de propedéuticos de nivelación, para que el estudiante pueda encarar satisfactoriamente sus primeros años de educación universitaria. Ahora, recordemos esto. Mira, la universidad humboldtiana, o sea, la universidad moderna por excelencia, se renueva en contra del modelo de las escuelas especiales. De hecho, Humboldt, en el plan de estudios de Königsberg, es muy explícito en separar se dice Schulunterricht, que es la enseñanza escolar, que tiene como propósito capacitar, lo que decía antes, en competencias elementales a los estudiantes, y sobre todo que el alumno desarrolle la famosa capacidad de aprender por sí mismo. Hoy se evalúa mucho esa competencia, se dice como competencia, capacidad de aprendizaje autónomo. Bueno, se supone que en el plan de estudios de Königsberg, como el neohumanismo concibió la universidad moderna, esos eran competencias propias de la educación, de la enseñanza escolar. Competencias básicas, elementales, que por ejemplo hoy en día mide la prueba PISA, y capacidad de aprendizaje autónomo, que esto hoy en día suena algo muy raro, de hecho, cuando uno habla de aprendizaje autónomo en las universidades en los primeros años. Bueno, en este mismo, yo aquí solo extraje una cita cuando Humboldt decía: el profesor universitario ya no es más un profesor, nicht mehr Lehrer. Eso salía en el plan de estudios de Königsberg. O sea, el profesor universitario cumple esta especie como de rol de guía, de interlocutor del estudiante. No, nunca es un jefe ni un director en un sentido como prescriptivo, por decirlo de alguna forma. Y si ustedes se fijan, estos ideales pedagógicos, que no son tan viejos, o sea, tienen 2 siglos, siguen estando tallados como en los principios de los planes pedagógicos de nuestras propias universidades.
esta idea de apelar al aprendizaje autónomo, de que el conocimiento es una construcción, en donde el estudiante asume un rol de investigador. De hecho, la misma UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde yo realicé este trabajo, invoca en su modelo pedagógico a autores como Freire, Piaget, siempre para recalcar esta idea de que el conocimiento se entiende como un proceso de búsqueda permanente. En ningún caso se trata de una transmisión y una repetición del conocimiento ya consensuado. Bueno, cuando se habla de universidad en sentido clásico alemán, ya no se habla tanto de enseñanza, sino de esta especie como de tarea común entre maestros y estudiantes que se sitúa en los umbrales del conocimiento científico. Bueno, esta idea de que la ciencia que iba a ser formadora, formadora en el sentido de la Bildung, no tiene nada que ver con su acepción actual, o sea, no tiene nada que ver con ciencia como factor de productividad y búsqueda de la especialización. Y esto es importante porque en el mundo medieval, en la universidad medieval no existía una diferencia clara entre escuela y universidad. De hecho, los distintos grados estaban incorporados en el mismo edificio. Primero, ¿cierto?, una fase de bachillerato, que era esta como especie de función propedéutica que normalmente la realizaba la Facultad de Artes, o después de Filosofía, considerada como la facultad inferior, que preparaba al estudiante para que ingrese a las facultades superiores, o sea, donde siempre estaba Derecho, Medicina, Teología, o sea, preparación que básicamente consistía en esta especie de instrucción en las herramientas básicas de la lógica, la gramática y de la escritura. O sea, escuela y universidad estaban en el mismo edificio. Aquí la separación, un poco para ingresar al ductus de la teoría lumaniana, recién se logra en el siglo XIX, cuando el sistema universitario como organización logra salir de una de sus peores crisis, asumiendo el primado de la ciencia como sistema funcionalmente diferenciado. Y es aquí donde ya aparecen como las primeras preguntas más trascendentales. De hecho, varias veces me lo plantearon y para mí sigue siendo un problema hasta el día de hoy, si es oportuno este ejercicio. O sea, estoy cuestionando prácticamente lo que estoy haciendo. O sea, este ejercicio de problematizar la situación universitaria desde la tradición clásica. Por ahí Shelsky decía, esta idea de aunar formas de pensamiento referidas a la diagnosis y a la programación, es decir, al ser y al deber ser. Yo creo que esta pregunta es una pregunta que merita una discusión muy profunda, en el sentido de que si en estos tiempos de racionalización de recursos, digamos, esferas que antes eran comúnmente patrimonio del gasto fiscal, hoy en día han sido evacuadas a lógicas de mercado. Si en tiempos como estos la sociedad estaría dispuesta a financiar una universidad de verdad, una universidad de verdad. Ya vamos a ver a qué me refiero con eso, pero en el fondo es lo que se está desplegando en toda la presentación. Ahora, ¿qué pasa si la misma sociedad decide que eso no es necesario? O sea, que eso sería un lujo que ya no nos podemos permitir. Bueno, la pregunta que habría que hacerse es si el fenecido, moribundo modelo humboldtiano, si no es que ya moribundo completo, representa el fin de las universidades. En donde la clase o la lección debe ser resultado de la investigación, o bien donde se aprende a través del proceso de investigación, o al menos cerca de este, o se forma a través del proceso de investigación. Recordemos que estoy trabajando con el supuesto de lo que una institución universitaria no puede dejar de ser. Esta es una posición ciertamente conservadora que mejor vale asumir, aceptando y asumiendo dos tautologías. Primero, una tautología, o sea, una obviedad es que toda institución cambia. Pero la pregunta es cuándo esos cambios son tan radicales que convendría mejor, yo digo, tal vez cambiar las palabras, decir las cosas como lo que realmente son. Y esta es una pregunta que por más idealista, normativista parezca, yo creo que es bastante empírica, o se resuelve de una forma bastante empírica. Pero lo que no se acepta en esta posición, en esta forma de pensar el problema, es simplemente una postura que galope con los tiempos. Aunque una postura que galopa con los tiempos, digamos que se esconde en la facticidad imperante, por decirlo técnicamente, tiene una ventaja. Tiene una ventaja de declarar
lo que ya es dinosaurio, o sea, lo que ya no puede ser vigente en estos tiempos para tener una especie como de cheque en blanco y postular libremente, o sea, sin necesidad de fundamentar demasiado cuáles son las propias preferencias ideológicas. Yo creo que los así llamados expertos, me refiero a los expertos sobre universidades, son expertos en esto. O sea, cuando nos hablan, por ejemplo, de que ya no necesitamos una idea para pensar la universidad o para discutir la universidad. Bueno, segunda tautología. Toda institución, cuando logra materializarse, es resultado de diversas luchas político-ideológicas y de una propuesta normativa. Algunas se imponen, otras no. El mejor ejemplo de esto es el modelo humboldtiano de 1810, fundación de la Universidad de Berlín. Aquí una nota a pie de página, porque yo creo que es muy importante no abandonar la discusión a una conversación entre expertos, cuando me refiero a la discusión sobre la universidad, por supuesto. Creo que desentenderse de un concepto histórico o una especie como de idea de la universidad, como decía el filósofo Jorge Millas, de alguna forma es como hipotecar la reflexión a las administraciones de turno. Y a esas como Habermas lo decía, pues esas falsas identificaciones entre lo alcanzado y entre lo debido con lo alcanzado, mejor dicho. Más adelante voy a volver sobre esto. Primero hay que insistir en lo esencial, o sea, lo esencial del universitario, que es la unidad de la enseñanza y la investigación, ¿cierto? Las dos famosas funciones constitutivas o funciones sustantivas, como se dice en México, que es, primero, introducir un cambio continuo en el alcance del conocimiento. Siempre se dice las funciones sustantivas de la universidad, el cultivo del conocimiento científico. Y en segundo lugar, educar a las nuevas generaciones que van a llevar a cabo esta actividad. Consta que estoy dejando fuera una tarea que hoy se considera como predominante y tal vez la más importante de las funciones universitarias, que es la formación de cuadros profesionales para el mercado del trabajo. Bueno, según la definición que yo estoy trabajando, esto no es constitutivo en la universidad, la formación profesional. Esto ya es un poco medio contraintuitivo, pero voy a ir desarrollando un poco a qué me refiero con esto. Es que si no hacemos esta distinción, no estamos hablando de universidades, porque la investigación científica se puede hacer en un laboratorio no necesariamente tienen que estar los estudiantes, y la educación de nuevas generaciones, la educación profesional también se puede hacer en otras instancias, o sea, se puede hacer en colegios profesionales o en institutos profesionales, no necesariamente en universidades. Ahora bien, esta idea de lo que no puede dejar de ser, bajo ningún pretexto, una universidad, aquí ya me estoy metiendo un poco con algo de metafísica, pero no es tan metafísico esto, digamos, esta idea nos lleva a lo que fueron las primeras corporaciones medievales, derivadas de las escuelas catedralicias. Sin olvidarnos, por supuesto, estoy hablando del siglo XI, siglo XII, París, Oxford, ¿cierto? Bolonia, principalmente. Bueno, este proyecto fundacional sufrió importantes crisis, o sea, importantes épocas de declive. Yo por eso creo que es importante señalar como lo que significó el humanismo en estas épocas de declive, sobre todo el primer humanismo, que reacciona contra la decadencia de las universidades medievales. Ahí tenemos la figura señera de Giordano Bruno, por ejemplo, digamos el humanismo renacentista, y después otra de sus peores crisis, tal vez la peor, cuando las universidades estuvieron a punto de desaparecer, a fines del siglo XVIII, cómo reacciona a la reforma humboldtiana, sacando conclusiones muy distintas a las que sacaron en Francia, por ejemplo, a esta especie como de tentación de que la investigación útil y la investigación pura se hace en la universidad, y la investigación útil, digamos, se hace fuera de la universidad. Bueno, la reforma humboldtiana reacciona ante esto y dicen, eso no necesariamente tiene por qué ser así, y lo muestra empíricamente. Los franceses sacaron otra conclusión. Eso es como la parte histórica. Bueno, yo traté de capturar, y aquí viene más un poco lo que tiene que ver con el radar sistémico, traté de capturar teóricamente esta idea a través del lente lumaniano. Bueno, la teoría, como toda teoría general, no nos habla de la universidad chilena, ni mexicana, ni alemana, sino de la universidad sin más, que para decirlo en vocabulario sistémico,
es un sistema de organización que tiene la función de coordinar las dos lógicas que yo señalé más arriba, que en efecto son dos racionalidades distintas. Digo dos racionalidades distintas como lo expresaba Weber en la ciencia como vocación. Weber hablaba ahí de la doble vertiente, cuando nos decía que un académico puede ser un excelente investigador y al mismo tiempo un profesor desastroso, o viceversa, puede ser un gran profesor y un investigador desastroso. Pero en cualquier caso el desafío siempre tiene que ver con conjugar estas dos cuestiones, que en clave sistémica se dice transformar el aprendizaje para asegurar premisas y expectativas de comportamiento como el sistema educativo y obtener conocimientos improbables, función de la ciencia, ¿cierto? Bueno, esta concepción o esta forma de problematizar el objeto de estudio, por supuesto que tiene limitaciones, como todas las selecciones que uno, o recortes que uno hace analíticos para analizar un fenómeno, un objeto de estudio. Bueno, principalmente porque uno puede analizar las universidades de varios ángulos. Por ejemplo, desde la contribución que tienen para combatir la equidad social y el acceso equitativo de los estudiantes, como normalmente lo hace la UNESCO, o también podemos analizar las universidades de otras autopercepciones, como más autocomplacientes, que se cuelgan de los rankings, ¿cierto? Y de los criterios, aparentemente criterios seguros de calidad y de eficiencia, para demostrar que el trabajo se está haciendo y se está haciendo bien. Pero yo aquí el epicentro, el espejo que yo decía al principio, lo he puesto en la hibridez sistémica. Este es un concepto que yo un poco se lo secuestré a mi profesora Juan Miguel Chávez, pero que en alemán está formulado como Überschneidungsbereiche, que es esta especie de... Es difícil traducir esta expresión, pero es como... La traducción literal es como campos que se traslapan. Por eso se dice hibridez sistémica. O sea, no suena, la traducción yo creo que suena más enredada que hibridez, pero esta es una idea como de superposición, de simbiosis funcional. Que ese es como la forma en la que la teoría te permite analizar y concebir el objeto de estudio. Bueno, pero ¿qué es este ámbito de hibridez sistémica? Que es como este ámbito de superposición, como les decía. Es un espacio en que el proceso de enseñanza y aprendizaje ya deja de regularse bajo la forma de la enseñanza escolar. Esto también, por ejemplo, ocurre en la familia. En la familia también hay educación, también hay formación, pero no se hace bajo la modalidad de la enseñanza escolar. O lo mismo en el trabajo, cuando te hablan de la famosa experiencia laboral, que es una especie como de formación que uno precisamente gana en la experiencia y en cómo se va educando en el trabajo, en la misma experiencia laboral. Bueno, se supone que la universidad también es un ámbito de superposición, y yo digo se supone, porque se supone que el proceso educativo sigue su curso, pero ya no bajo el primado de la educación o de la enseñanza escolar, sino de la verdad como medio simbólicamente generalizado. Aquí ya entramos en la parte más técnica, medio simbólicamente generalizado que se especializa en adquirir conocimientos improbables y en la disolución de las evidencias mundanas. Esta idea de lo improbable, solamente para mencionar una cápita, un pie de página, yo creo que merece un poco más de atención. Es algo que ya está formulado en Popper, en cierta forma ya está formulado en Popper, pero tiene que ver con esta idea de cómo la verdadera investigación significa disrupción y formulación de hipótesis improbables. O sea, hipótesis improbables le hace interpretaciones más inverosímiles y menos familiares con el sentido común, que a su vez suponen una mayor carga de información. Esto ya entra, digamos, a la cibernética de segundo orden. Bueno, yo en mi trabajo referencié varios ejemplos de esta idea de materialización de lo improbable, que es más fácil encontrarlo en áreas como en la física, por ejemplo. En la cosmología cíclica conforme, por ejemplo, de Penrose, pero también la misma teoría de sistemas, la misma teoría general de sistemas sociales, que muchas veces parece una especie como de agresión a la tradición sociológica, sobre todo cuando nos dice que los individuos no son parte de la sociedad.
Bueno, entonces tenemos un criterio para delimitar el objeto de estudio y para asumir digamos, ciertas coordenadas de análisis para emitir un juicio sobre la universidad contemporánea. Yo insisto, este criterio no lo recogimos de la UNESCO, ni de los documentos de las secretarías de educación, sino de la historia misma de la universidad. Por eso está este ejercicio de remontarse al siglo XII, de hacer una parada en el Estado prusiano, a fines del siglo XVIII, porque recién es ahí cuando la institución universitaria alcanza esta delimitación clara entre escuelas, institutos profesionales, bajo la elección de esta nueva dependencia, ¿cierto? Ya no es el sistema religioso, ya no es el sistema político, sino que es la ciencia. Esto significa, por supuesto, una ruptura, pero también una continuidad, digamos, hacia la diferenciación funcional, digamos, para hablar ya de la caracterización de la sociedad moderna. Por eso la estrategia metodológica que yo propuse en mi trabajo fue esta síntesis entre historia, fuentes empíricas, varias entrevistas, observaciones en sala de clase y teoría social, que está inscrita en la lógica de la teoría de sistemas sociales, ¿cierto? Bueno, al inscribirse ahí las preguntas, digamos, caen por su propia lógica. O sea, ¿cómo influyen otros sistemas? ¿No? Ya no solo ciencia y educación en el sistema universitario concebido como organización. Por ejemplo, en el sistema familia. Pero, sobre todo, yo me concentré en cómo, digamos, las influencias que ejerce el sistema económico y el sistema político. Cuando se trata de esta especie como de criterios externos, burocracia de la acreditación universitaria que prescriben o de alguna forma instalan horizontes de decisión para materializar las funciones sustantivas de la universidad, o sea, vienen, digamos, regulados por criterios externos. Esta estrategia, por supuesto que me significó costos. Yo desde el día 1 recibí el reproche de que estaba como trabajando con una especie de teoría externa o de concepción arbitraria, o mejor dicho, que sostener una idea de la universidad para pensar, para problematizar la universidad, iba a sobrecargar demasiado el material empírico, con criterios, digamos, propios de mi subjetividad. Y esta cuestión no es tan simple de resolver, por lo menos para mí no fue tan simple de resolver, porque lo que se practica hoy en día con la llamada como sociología profesional de las universidades, que yo creo que tiene como dos rasgos en cómo se investiga en esa especialidad, que es una cosificación metodológica, en que, digamos, cualquier tematización de tradición es como objetivada dentro de un sistema de valores en que todo vale lo mismo. O sea, Humboldt, un modelo más nomás. La Universidad Napoleónica, un modelo más. La Reforma de Córdoba, otro modelo más. Como que todo se pone al mismo nivel. Y bueno, y una especie como de supuesta separación metodológica que uno podría hacer entre lo normativo y lo empírico, y que por supuesto esta separación uno la lograría si uno logra plantear una buena formalización metodológica, cosa que yo no creo tan posible o tan plausible, por decirlo de alguna forma. Y otra característica que uno puede percibir en la sociología de las universidades, me refiero a la sociología profesional de las universidades, es cómo se termina asumiendo el horizonte de reflexión que instalan las secretarías y los ministerios de educación. Por eso yo establecí una diferencia entre sociología profesional de las universidades y este intento de un poco de pensar la universidad. Por una sola razón, porque había que tomar distancia frente a lo que habitualmente se practica. Y en esto yo sigo, trato por lo menos de seguir las reflexiones que ha hecho el profesor Chávez en su texto Disyuntivas Universitarias, que es como tratar de lograr una perspectiva de análisis que no caiga necesariamente en los niveles de elaboración que emanan de los ministerios, bueno, en Chile es ministerio, en México es Secretaría de Educación, o de los organismos de apoyo para el aseguramiento de la calidad. Esto es un asunto delicado tal vez, porque tiene que ver con
las expectativas que hay con respecto a la sociología, o sea, cuál puede ser la contribución de la reflexión sociológica en este caso sobre la universidad. ¿Por qué? Porque una cosa es moverse en el registro de administración política y de la planificación, por ejemplo, para ingresar a la bóveda, una especie como de bóveda semántica que hay de políticas públicas. Yo vuelvo aquí a citar de nueva cuenta el trabajo, por ejemplo, del profesor Brunner y de las notables contribuciones que ha hecho, digamos, en los términos de los diagnósticos empíricos y más que nada recomendaciones sociotécnicas vinculadas a la burocracia estatal. Pero una cosa muy distinta es ingresar a una discusión histórico-filosófica sobre qué es una universidad, lo cual ya nos saca un poco de estas coordenadas que fijan los organismos internacionales y del pragmatismo de los expertos, siempre preocupados, digamos, por atender objetivos de desarrollo y prácticas de racionalización de recursos. Insisto, ¿por qué menciono esto? Porque yo creo que desprenderse de un concepto explícito de una idea explícita de universidad es de alguna forma hipotecar la capacidad de reflexión a las administraciones de turno. Fíjense que esto punto aparte muy coloquial, pero hace unos días escuchaba un discurso del expresidente Frei, presidente de Chile, entre 95 hasta el 2000, por ahí creo. Sí, el último presidente del siglo XXI. Bueno, dio una conferencia en Clapes de la Pontificia Universidad Católica y, bueno, un poco comentando lo que significó su gobierno, que fue un gobierno, digamos, significativo en materia de indicadores para Chile. Pero no dejaba de llamarme la atención que después de 30 años el discurso sigue siendo el mismo estribillo, o sea, una forma muy unilateral de instalar el discurso del desarrollo, alcanzar el desarrollo, llegar a ser un país desarrollado, eficiencia, modernización del Estado, lo que, bueno, en países como los nuestros significa copiar harto para no quedarse atrás de, digamos, del mundo contemporáneo. Es increíble cómo existe esta especie como de cierre del discurso en que todos los esfuerzos se concentran en pensar, pero en pensar como aparecía en el texto de Sociología de la Cooptación, en pensar dentro del recuadro que nos prescribe, digamos, el mundo desarrollado. Todo esto es muy redundante, este discurso, pero esto tiene mucho que ver, ya lo voy a ver, lo voy a mostrar al final, con cómo se usan los indicadores y los rankings en las universidades como las nuestras. Ahora, yo soy el primero en reconocer que mi lectura sí supone una cierta normatividad, pero una normatividad que está primero situada en opciones teóricas, que tienen que ver con cómo los sistemas sociales se norman, se idealizan de alguna forma y reflexionan sobre sí mismos. O sea, un poquito de autorreferencia. Bueno, yo hice, no he contabilizado cuántas entrevistas hice en total, pero fueron casi 50, principalmente a académicos eméritos de ciencias sociales y a profesores que están recién ingresando a la carrera académica. Y sobre todo en este segundo grupo, yo me fui encontrando con una especie de, una vez lo escuché como una especie de legitimación ambigua o de crítica ambigua hacia el modelo de investigación. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que los mismos académicos, o sea, todos nosotros que practicamos la crítica al modelo, digo, al modelo del famoso capitalismo académico, al final lo cultivamos sin ningún problema. Cosa que un marxista clásico lo llamaría tal vez como un problema de alienación. Donde aparecía muy fuerte esta necesidad de cómo cambiar este modelo desde la propia comunidad científica. Cómo cambiar este modelo de indexación, de capitalismo académico, ¿cierto? Porque no estamos de acuerdo con esto. Pero seguía apareciendo esta preocupación. O sea, aunque nosotros tratemos de organizarnos políticamente para combatir este modelo, para luchar por mejores ingresos, siempre vamos a tener que resolver la tensión que yo ponía al principio, esta tensión entre investigación y enseñanza. Esa tensión es ineludible. Ok,
Entonces, terminando ya. Bueno, cuando hablamos de las circunstancias que habrían liquidado como la plausibilidad, la razón, como las razones prácticas que tendría el modelo humboldtiano para volver a renacer, siempre lo estoy pensando en cómo estas estrategias políticas de intervención que han sido ornamentadas bajo el discurso de la calidad, de la excelencia, ¿cierto?, han profundizado la escisión y la disparidad que expuse al principio. O sea, esta disparidad que radicaliza aún más las lógicas respectivas entre la docencia y la investigación, que son, como decía, dos racionalidades distintas, cada una se va especializando más en su especialidad, valga la redundancia. Bueno, el tema es cómo la escolarización y el ingreso de los sistemas de evaluación a las universidades han creado como medio ambiente en que hoy en día ya lo clásico es prácticamente inviable. ¿Qué hacemos entonces? O sea, yo vuelvo a la pregunta del principio, si vale la pena pensar la situación contemporánea a partir de lo que es constitutivo de la universidad, o en qué medida estos procesos que comentaba recién de productividad académica y de escolarización han traicionado como el modelo humboldtiano. El modelo humboldtiano siempre anclado a la unidad indisoluble entre formación e investigación. No pueden ir separadas. Porque bueno, siempre se impone esta conclusión de que el viejo ideal hoy en día en realidad es una quimera. Probablemente es una quimera. O sea, es una quimera en un contexto en que a la ciencia se le exigen rendimientos productivos y a la formación universitaria profesionalización, ¿cierto? Como herramienta de movilidad social. Pero un poco haciendo ciencia ficción, ¿qué pasaría si de algún modo volviera a materializarse una universidad en un sentido clásico? O sea, ¿sería otra vez una universidad para unos pocos, como ha sido casi siempre? Recordemos que, no sé, por ejemplo, en los tiempos que estudió mi papá en la universidad, a fines de los años 60, en Chile las cifras eran 4 de cada 100 estudiantes entre 19 y 21 años podían ingresar a la universidad. Hoy son más de 50. Un poco la cifra se ha mantenido estable en Chile, pero ha tenido una pequeña baja en los últimos 3 años más o menos. Bueno, si volvemos a darle al nuevo ideal, a este nuevo ideal de una formación mediante la ciencia, insisto, tendría que ser una universidad para unos pocos. O sea, ¿qué pasaría con esta masificación que se ha conquistado? Aquí yo creo que se plantean dos opciones. Bueno, tal vez hay más opciones, pero estas son las dos opciones que yo veo más patentes. La opción 1 ya es decretar el fin de las universidades. O sea, decretar el fin de las universidades porque el modelo clásico ya es incapaz de convivir con la educación masificada. Y entonces nos dedicamos a impartir una especie, como les decía al principio, de segunda alfabetización, orientada a una formación práctica para el mercado del trabajo, y dejamos las capacidades superiores, las propiamente científicas, para el posgrado. De hecho, una de las personas que me siguió y que criticó todo este tiempo mi trabajo, que fue la profesora colombiana Isabel Montes, tiene todo un trabajo en la línea del capitalismo académico. Ella siempre me manifestaba que esta es la idea que a ella le hacía más sentido. O sea, la verdadera universidad para el posgrado. Pero desde la óptica que yo estoy proponiendo aquí, es como reafirmar ya el proceso involutivo que mencionaba al principio. O sea, la verdadera universidad para el posgrado y el ciclo inicial, modelo profesionalizante de las escuelas superiores. Esta discusión ya está planteada en un autor francés que se llama Alain Renaud, qué hacer con las universidades. Un texto que para mí fue muy significativo por ahí por el 2011. Bueno, y la segunda opción sería como sacar definitivamente de la universidad la función profesionalizante. De hecho, está más cercano a lo que trabaja un autor como Jürgen Mitteltraß, este pedagogo teórico de la Universidad Alemana. Pero bueno, esta idea de sacar
de la universidad, la función profesionalizante, imagínense lo que sería esto, o sea, de cuántos estudiantes estamos hablando, que vienen a la universidad precisamente para buscar oportunidades de movilidad social. Pero la idea, o sea, lo que propone Mitteltrass aquí es que una vez eliminada esta tarea, podríamos como reorganizar el espacio universitario bajo esta tarea esencial y formar a esta como especie de minoría de la población bajo el ideal de una formación una formación a través de la ciencia. Tal vez esta propuesta es más fiel a la idea de la universidad, pero ¿qué costos tendría? ¿No? Como ven, la discusión no es tan simple. Lo único que queda claro es que tiene que ser resuelta en el diálogo. Esta sí es lo último que voy a comentar. Volviendo un poco a este debate con la sociología profesional de las universidades, que me recuerda mucho a la intelectualización de la que nos hablaba Weber, ¿cierto? Esta racionalización de la reflexión nutrida científicamente, o sea, una sociología que está al servicio de la administración política. ¿Qué es lo que se puede proponer? ¿Qué es lo que se puede proponer frente a este estilo de análisis? Que yo comentaba, está muy preocupado de sintonizar con las políticas públicas. Bueno, se puede proponer esta reflexión que se ocupa de alguna forma de relativizar las consecuencias de las modernizaciones emprendidas. Modernizaciones emprendidas me refiero principalmente a lo que mencionaba al principio, o sea, esta como transformación de la universidad chilena, sobre todo en los últimos 20 años, desde que yo comencé a estudiar en la universidad, me acuerdo el 2005 cuando ingresé, justo se había instalado con mucha fuerza la política de acreditación de la carrera de la universidad, estábamos todos remando en esa galera. Y hoy en día ya la burocratización excesiva y el crecimiento de las lógicas administrativas es una realidad que está instalada en todas partes. Yo ahí rescataba mucho un trabajo de un profesor que fue crítico de mi tesis, que se llama Raimundo Mier, profesor de la Autónoma Metropolitana, tiene un trabajo que él llama el asedio administrativo. Bueno, él se refiere a la universidad mexicana principalmente, pero mi conversación con él era como profesor esto. De alguna forma creo que la oleada nos llegó antes a la realidad chilena. Bueno, y aquí mi misión tal vez no fue muy exitosa, porque el hecho de reconocer, por ejemplo, qué está pasando en el mundo de la productividad académica parte precisamente de reconocer que la realidad actual significa un plus. Esto puede ser un poco contradictorio, pero no es tan contradictorio. De hecho, yo en varias de las entrevistas, sobre todo a los profesores jóvenes, a los académicos jóvenes, me iba encontrando con esta idea de que, me acuerdo un término que es descaudillizar. Me dicen, bueno, las métricas han generado estos problemas, pero también han permitido el ingreso de académicos jóvenes vía satisfacción de indicadores, y eso ha significado una descaudillización de la universidad. De hecho, otro entrevistado, un profesor extranjero que trabaja en Chile, que encontraba fantástico el modelo de competencia de ANIT, de postulación a proyectos de investigación, publicaciones, puntaje, recompensas. Él me acuerdo que usaba una expresión muy schmittiana, por decirlo, de Adam Smith un poco, o sea que el sistema de competencia sacaba lo mejor de los investigadores. Esto me lo comentaba un académico cubano. En Cuba no existe un modelo como similar a esto, entonces por eso lo encontraba fantástico. Y yo, digamos, sobre la profesionalización también diría lo mismo, en el sentido de que ha significado un plus, o sea, una mejora tal vez más cuantitativa que cualitativa, pero ha sido la variable como más significativa que explica el crecimiento exponencial de las universidades, o sea, la función profesionalizante. El problema, creo yo, es que cuando esta profesionalización significa radicalizar lo que Ortega y Gasset llamaba la economía de la enseñanza, sobre todo en carreras como las nuestras, como antropología o como sociología, por ejemplo. Cuando profesionalización significa
no sé, pues estudiar teoría con manuales, por ejemplo. Formatear a los estudiantes desde la escritura, porque hoy en día la escritura ya tiene que estar toda formateada de acuerdo a los requisitos de las publicaciones científicas, hasta la forma en cómo se escriben las tesis. Y sobre todo, qué tipo de profesionalización. Por ejemplo, yo no sé cuáles son las cifras en México, pero en Chile las tasas de cesantía en una carrera como de sociología, roza casi al 40%. Y hay campos también que que están siendo ocupados tal vez por gente que se desarrollan sistemas de ingeniería, bases de datos, la famosa Big Data, por ejemplo. Bueno, solo agregar una cosa más. Cuando Luhmann nos habla de la diferenciación funcional, que es cierto que es su apuesta para caracterizar a la sociedad moderna, diferenciación funcional, yo aquí sigo un poco al profesor Hugo Cadenas en esto. Me acuerdo que una vez lo registré de él y me hizo mucho sentido esta idea de una anomalía endógena. En cierto lugar, en cierto periodo de tiempo, se producen ciertas desviaciones comunicativas que fueron ganando autonomía, que se consolidaron prácticamente en el siglo XIX, contexto europeo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en contextos como los nuestros? O sea, en países como de desarrollos políticamente inducidos, como decía Medina Chavarría, en que, digamos, para expresar un vocabulario sistémico, significa una presión por desarrollarse siguiendo las tendencias de modernización de los distintos sistemas funcionalmente diferenciados. Bueno, ¿qué pasa con las métricas en el ámbito de la investigación científica? Yo lo que veo acá, y por ejemplo lo he registrado en otros países, lo que está pasando en Perú, por ejemplo, es una especie como de bóveda completa acerca de los indicadores bibliométricos. O sea, es total. Es una política que prácticamente no admite cuestionamiento. Y es interesante ver esto porque mientras estamos en este discurso tan fuerte de la calidad y de los indicadores bibliométricos y que las revistas indexadas, que las tendencias del mundo internacional, qué sé yo, uno puede ir registrando que, por ejemplo, en Estados Unidos, que son prácticamente los autores de estos modelos de evaluación, y en algunos países centrales de Europa, se está discutiendo cómo cambiar las formas de evaluación. Tal vez no es una crítica, o sea, no es una reflexión generalizada, pero lo que se está viendo, digamos, es un poco pensar las consecuencias más negativas de lo que ha generado este modelo. Por eso yo les mencionaba al principio, tenemos el manifiesto de Leiden, por ejemplo, Helsinki, por otro más importante, DORA, y acá en América Latina probablemente hay más organismos, pero yo a Claxo lo he visto muy activo en eso, sobre todo lo que yo les nombraba al principio, que es esta iniciativa FOLEC. Porque yo recuerdo cuando Clarivate llegó a Chile el 2016, y eso implicó como, o sea, no es que haya llegado a Chile el 2016, Clarivate hizo todo ¿cómo se dice? Compró unos derechos editoriales, entonces se cambió el vocabulario. Y llega el 2016, me acuerdo de esa noticia en el Mercurio, ahora había que hablar de Scopus. Antes en Chile se hablaba de EASY, de las EASY, las famosas EASY, pero ahora había que hablar todo en WASI y Scopus. Porque así se comenzaba a medir la productividad académica. Entonces teníamos la comunidad científica completa detrás de lo que ahora decía el ministerio. Siempre se trata de esto, o sea, de decisiones que están hechas del poder político. Esto, por ejemplo, Jaime Baza lo dejaba muy claro cuando decía, no son deliberaciones de la propia comunidad científica. Eso es un hecho, pero es interesante cuando lo manifiesta alguien que es digamos, de la propia comunidad científica. Yo, bueno, por último, me atrevo a argumentar que esta modernización que estamos atravesando, vía controles burocráticos y administrativos, sí significa una contribución. O sea, es innegable que significa una contribución en términos de que se instalaron criterios objetivos de evaluación y de competencia. El hecho de satisfacer indicadores, ¿cierto?, se usa como criterio de desarrollo, lo que les mencionaba anteriormente, para ingresar a los rankings, como dice la profesora Fernanda Beigel, para medirse los estándares del circuito mainstream.
Y esto siempre en nuestro contexto va a tener un respaldo, porque representa un calmante de alguna forma digo, un calmante de esta ansiedad de ser moderno, que le mencionaba muy coloquialmente a propósito del discurso del presidente Frey, pues esta idea de estar a la par internacionalmente. Pero la pregunta es qué costos puede tener este desarrollo inducido. Yo ya insinué uno. Yo creo que acentúa todavía más este rol de la sociología como ciencia auxiliar para la toma de decisiones del poder político, ¿ya? Es una especie como de ciencia experta que se gana su lugar, que se legitima en la medida que coopera con la burocracia. Pero tal vez esto es algo que está como desarrollado muy desbozo, pero yo creo que vale la pena pensar este proceso en el ámbito de lo que ha sido como plenamente logrado. Uso esa expresión de José Gauss, de lo que ha sido plenamente logrado en el ámbito del pensamiento sociológico. Yo entrevisté a varios profesores, como se dice, de la vieja escuela. Algunas de esas las he subido al canal que les había comentado en YouTube. Pero bueno, nosotros tenemos los trabajos del profesor Mulián, por ejemplo, de Tomás Mulián, del profesor Morán, de hoy en día ya están al alcance de todos. Eso independiente de que nosotros compartamos sus tesis. Pero yo creo que cabría pensar un poco la densidad que tiene esa tradición más ensayística frente a lo que hoy diariamente tenemos que hacer y realmente hemos alcanzado. O sea, me refiero a esta presión por la indexación y que ha reducido toda la publicación a criterios contables y a la acumulación de valor de cambio, como diría un marxista clásico. Este tema fue apareciendo en varias de mis indagaciones, porque yo al final me encontraba con mucha gente que había sido formada por estos profesores. Y el tópico que aparecía normalmente es que esto es una cuestión trivial de cambio generacional. Y para mí la pregunta es cómo, digamos, considerar este problema no solo bajo ese tópico, o sea, cómo grandes profesores y dinosaurios, por decirlo de alguna forma, que ya no podían convivir en este modelo de competencia y evaluación por pares. Y yo creo que frente a esta situación, para no considerarlo solo como un cambio generacional, un típico cambio generacional, lo que habría que hacer tal vez es resaltar como aspectos de estas obras que por más cambios y modas que atravesemos, siguen ameritando su vigencia. Y por favor, extendamos esto mucho más. O sea, pensemos, por ejemplo, ya que estamos en México, intelectuales como Monsiváis, por ejemplo, González Casanova, Bagú en Argentina y varios tantos más. O sea, la lista es interminable. Pero yo pienso en la profundidad de obras como Cultura y Modernización en América Latina, que yo la estimo que es una obra que captura los problemas fundamentales a los que se han enfrentado todos los intentos por desarrollar un pensamiento latinoamericano. O el clásico Chile actual de Mulián, ¿cierto? Insisto, independiente que uno comparta o no comparta las tesis de estos profesores, porque yo creo que hay bastante como, digamos, evidencia por lo que uno sabe de facto de que la fauna actual, sumida en todos estos imperativos de los indicadores, vaya a producir algo de estas alturas. Solamente lo planteo como una especie de contraste nomás. O sea, a ver, la evidencia que existe es que este nuevo modelo ha generado avances como cuantitativos irrefutables, por supuesto, en el famoso progreso del conocimiento. O sea, nunca se había publicado tanto, nunca se había publicado tanto. Pero insisto, ¿cómo se dirime? ¿Cómo se dirime el avance del conocimiento? O sea, no son pocos los diagnósticos, tanto de ciencias sociales como de ciencias duras, que nos hablan de que precisamente estamos frente a un notable progreso numérico, pero que al mismo tiempo ha significado una especie como de estancamiento en lo que Popper llamaba la disrupción y en la creatividad, como una de las posibles consecuencias de este modelo. Fíjense en lo que dice la
Este es del 2022. La red de filósofas feministas. Esto es sobre el uso de las métricas para evaluar las trayectorias de investigación. Esto es en Chile. Dicen, la investigación en Chile ha estado desde 1980 dirigida por parte del Estado de acuerdo a un modelo de investigación basado en una lógica neoliberal, el cual muestra dos elementos distintivos. En primer lugar, reduce la investigación a un mero sistema de competencia con carácter privilegiadamente individual y en segundo lugar, y como elemento distintivo respecto a la competencia, marca su acento en la productividad de las investigaciones, especialmente en revistas con determinadas indexaciones. Léase Wosis Scopus. Bueno, otra vez aparece esta idea de las distorsiones que ha generado el factor de impacto y el afán por los índices de citación, por ejemplo. Algo muy, muy importante. Ahora, no es que se esté en contra de la evaluación propiamente dicha, para nada. O sea, aquí lo que se está criticando es como el sesgo unidimensional atribuido a los indicadores cuantitativos. Ustedes revisan, por ejemplo, lo que propone Dora, San Francisco o Follett, y en realidad es como una reorientación del sentido de la evaluación, no es más que eso. Y aquí tal vez habría que retomar el radar de la teoría general de sistemas sociales, llenarlo con estos datos. De hecho, una vez me criticó un lumaniano, por decirlo de alguna forma, porque claro, una consideración como en clave neoliberal, como que contradice al padre la teoría. O sea, todos sabemos que Luhmann no acepta verticalidad sistémica. O sea, no puede haber un centro rector o un eje articulador para el resto de los sistemas sociales. En este caso, como sería desde del ejercicio de la política a través de la economía, o sea, una valorización económica del conocimiento. Pero si uno lee, o uno vuelve a la teoría en clave neoliberal o del capitalismo académico, es como que la realidad nos está diciendo otra cosa. O sea, yo lo resumo así. El problema de la autonomía universitaria siempre ha sido una denuncia hacia la injerencia de la política y de la religión. Pero ¿qué es lo que ocurre hoy? ¿Cuál es el espectáculo de hoy? Bueno, es también injerencia, pero es la injerencia de la economía a través de la política, y eso se llama capitalismo académico. O es el neoliberalismo del cual nos hablaba la red de filósofas feministas. Son las 12, yo lo dejaría hasta ahí nomás. Creo que me excedí bastante de lo que tenía programado. Bueno, queda mucho para la reflexión después de la interesante y clarificadora exposición de Gonzalo. Esperamos, por supuesto, sus preguntas, sus comentarios. Esperemos unos minutos. Fíjate que me gustó mucho esta parte final sobre la crítica de los diferentes indicadores que se están utilizando actualmente y que estas propuestas de cambio que comentabas, no sé si pudieras expresarla con más amplitud, estas propuestas de cambio en la actual forma de los indicadores que tienen que ver con la calidad o con el impacto en las publicaciones, en la citación de las publicaciones, formas diferentes a esto. Si pudieras ahondar sobre ese punto, me parece muy interesante esa discusión. Lo que acabas de señalar de las feministas, de las filósofas feministas, por supuesto, es un planteamiento distinto, diferente, diverso, que genera pues creatividad, ¿no? Genera posibilidades. Sí, yo lo que desconozco y tal vez lo que habría que hacer es como evaluar qué se ha hecho en la práctica, porque esto fue antes del gobierno actual que hay en Chile. Yo tengo la impresión de que es muy difícil como cambiar el modelo. Fíjese que bueno, una de las entrevistas, yo entrevisté a uno de los autores del manifiesto de Leiden y él nos comentaba que
bueno, él es español, pero trabaja en Estados Unidos y me comentaba que cuando la gente de España va a trabajar a laboratorios de Estados Unidos o a universidades se sorprendía porque caía en cuenta de que el indicador bibliométrico es solo un proxy. O sea, es solo una de las tantas formas en cómo se evalúa la productividad científico-académica. No como en España, pues en España es la pauta. Igual que países como Chile. Eh, y yo, bueno, por eso le comentaba al profesor esta idea como de la segunda ola, porque mientras acá uno revisa discursos políticos, ministeriales, es como una especie de caparazón total, que parece que no, y sobre todo siempre ornamentado con discursos de calidad, de eficiencia, o sea, ¿quién va a cuestionar eso? Hoy en día, por ejemplo, cursos de escritura científica, ¿cierto? Hoy en día te enseñan a escribir. Yo me hice como observación participante en cursos de escritura científica, como hasta te garantizan de que tu trabajo va a ser publicado. Después me di cuenta que uno tenía que pagar un poco más para ser publicado según la base de datos que uno quería. Y te enseñaban todo el modelo. Entonces hacía este ejercicio como de ciencia ficción, no sé, después tomaba un texto Medina Chavarría y diría, esto no, o sea, esa densidad hoy en día no tiene lugar en este modelo. Pero yo no he revisado como, lo voy a decir en buen chileno, no me metí mucho en el tema de hacia dónde van las nuevas propuestas, porque todavía no estoy tan convencido. Por ejemplo, nos hablan de ciencia participativa, nos hablan de ciencia con impacto comunitario, entonces eligen proyectos que van en esas líneas, pero yo siendo un poco dogmático con la teoría lumaniana, cuando dice investigación, él habla de la materialización de lo improbable, o sea, habla de lo improbable, el avance del conocimiento. Y bajo ese criterio, estas nuevas propuestas en realidad a mí no me dicen mucho, pero bueno, es algo que habría que discutir más en profundidad, pero tal vez un énfasis es lo que le decía profesor, como discursos únicos versus pluralidades de discursos. O sea, a veces yo me impacto cuando veo cómo son los concursos en Chile, sobre todo por la edad que tengo. Para concursar ya te piden cierta indexación a cierta edad, en cierto periodo de tiempo, para recién entrar a concursar, y después voy por ejemplo, a los conversatorios que se arman donde invitan gente que gana proyectos y te dicen cómo tienes que hacerlo para ganar proyectos, cómo tienes que escribir para los evaluadores, para que te vaya bien en tus propuestas. Entonces, ahí claro, y se lo digo en ciencias sociales, tal vez en biología, física no es tan problemático, pero en áreas como las nuestras es delicado. Fíjate que hace aproximadamente en este último año, finales del anterior, tuvimos varias conferencias muy interesantes respecto precisamente a, por ejemplo, qué significa evaluar calidad y su aseguramiento. El doctor Tomás Koch, de allá de la Universidad de Playa Ancha de tu país, de Chile, hizo una excelente exposición sobre estas formas de evaluar a través efectivamente pues de métricas de impacto, ¿no? Y el sentido de la comunicación que ha tenido. La doctora Rosario Roguel Salazar de la Universidad Autónoma del Estado de México nos dio una conferencia sobre la comunicación científica en la era digital, con estos elementos también, es decir, incluso discutiendo mucho de lo que es la comunicación en el sentido del Luhmann. El hecho de que, por ejemplo, se abre la investigación digital, queda abierta no solamente para los especialistas o para los investigadores, sino que cualquier sujeto, cualquier ciudadano del mundo puede entrar a estos, digamos, colectores de información científica y hacer comentarios sobre las investigaciones. Es decir, hacerse partícipes muchas veces como ciudadanos afectados o beneficiados por el tema de la investigación
y participar en él, haciendo comentarios, críticas, señalamientos al proceso de investigación. Y lo que también esto significa, es decir, que la investigación queda abierta a todo el mundo. Todo el mundo puede ingresar, puede conocer desde que se plantea el problema, desde que se generan las hipótesis, y que pues permite también una transparencia extraordinaria con la que no teníamos antes ninguna referencia. El mismo Gabriel Vélez Cuartas de Colombia, el doctor, nos hizo una conferencia sobre estudios de la ciencia de sistemas y redes, todo el concepto de datos, arquitectura, herramientas, que te permite ubicar las citaciones en términos de países, de universidades, de lógicas, de cómo se conjuntan las citaciones en términos de temas de investigación específicos, cómo se relacionan, que fueron muy, muy interesantes y que me parece que en el fondo tiene que ver también con lo que tú nos has estado explicando, con esta crítica que nos has señalado. No sé si tengas o hayas visto alguna de estas conferencias o tengas algún comentario. Sí, creo que las vi todas, profesor, excepto la segunda se me olvidó el nombre del profesor colombiano de Antioquia. ¿Cómo se llama? Sí, Gabriel Vélez Cuarta. esa no, la segunda no la he escuchado, pero sí la primera, que fue hace mucho tiempo. Pero precisamente, de hecho, esa como charla a mí me sirvió para ver lo que yo no quiero hacer, o sea, en el sentido de, son análisis hechos desde las políticas científicas, y al final las políticas científicas también es como la crítica que yo le haría a la gente notable que ha trabajado en Leiden, es que terminan construyendo otro tipo de indicadores. Por ejemplo, ciencia abierta. Ciencia abierta, lo que usted me mencionó recién, me sonó mucho ciencia abierta, pero aquí estoy tratando de ser como más dogmático, por así decirlo. Porque, bueno, ya esto fue hace tiempo, fue hace unos buenos meses atrás, y la entrevista que tuvimos con el autor del manifiesto de Leiden, planteamos un poco esa discusión, ya no me acuerdo muy bien cómo iba, pero me comprometo a subirla al canal para compartirla, pero discutíamos sobre esto, como si nosotros nos ponemos en una posición como popperiana y nos hacemos la pregunta de qué significa investigación científica, y vamos con ese criterio a evaluar lo que estamos haciendo, o la mayoría de las cosas que estamos haciendo, y bueno, como que tenemos serias dudas si pasa el filtro, en términos de lo que les decía, disrupción, hipótesis improbables, en esa clave. Obviamente es una visión limitada, pero, por ejemplo, yo en este trabajo seguí mucho la historia de la Royal Society. Cómo la Royal Society en el fondo lo que hace como organización científica es encarnar ese principio, desde Newton hasta lo que se está discutiendo hoy en la física teórica. Obviamente en esas áreas uno puede identificar un patrón acumulativo, es mucho más sencillo. En áreas como las nuestras es muy delicado el tema. O sea, hoy en día para formular una hipótesis, por ejemplo, sobre hoyos negros, uno de los artículos son más citas y más bibliografía que lo que se dice. O sea, toda la información que supone eso. Nuestras áreas, yo la verdad no sé cómo pensarlo en nuestras áreas. Por eso yo acudía, por ejemplo, a un libro fantástico como Cultura y Modernización en América Latina, del profesor Morandé, de los años 80. Yo creo que lo que contribuye en esas obras es como más excedentes de reflexión, pero no sé cómo definirlo todavía. Fíjese que cuando en Causalidad en el Sur, a mí siempre me llamó la atención cuando Luhmann decía, bueno, Luhmann va a analizar el sur en Italia y dice, la organización asume los rendimientos de los sistemas funcionalmente diferenciados. La organización realiza ese trabajo. Y a mí me parece que esa afirmación tiene mucho que decir sobre cómo en países como los nuestros esto se ha burocratizado. O
sea, tiene una burocratización hacia la modernización, de que publicar en estos índices es calidad, es desarrollo, y después los mismos políticos los usan y las mismas universidades se vanaglorian diciendo que publicaron tantas y que ahora son universidades de investigación y todo eso. Fíjate que yo también he visto que algunas universidades actualmente están compartimentalizando, digamos, sus actividades en términos de la distinción entre pregrados y posgrados. Algunas universidades yo veo que se diferencian hacia el interior en términos de áreas, institutos, centros de investigación con posgrados específicos que se desarrollan en términos principalmente de cuestiones científicas. Y por supuesto conservan la parte que tiene que ver con los centros de investigación y las escuelas relacionadas con los procesos de docencia, de formación profesional, pero cada vez veo más una especie de diferenciación en muchas universidades públicas de estos elementos. Aquí en la Universidad de Guadalajara se acaba de generar un centro multitemático para realizar trabajo de investigación transdisciplinar, diferenciada de los otros centros de investigación que realizan actividades de docencia. Es decir, que tienen centros de investigación orientados, digamos, a la formación. Y parece cosas muy interesantes, muy innovadoras. Diferenciarse y orientarse específicamente a la investigación, a la publicación, digamos, a la reflexión, a los contactos con investigadores de otros centros a nivel global, ¿no? que suena muy interesante y que me parece que de alguna manera tiene que ver con también lo que nos ha señalado. Sí, hay una... a mí me costó, pero bueno, acá en México lo encontré, este libro que escribió Luhmann con Shor. Bueno, estoy buscando el título exacto. Espérame. Problemas, sistema educativo, problemas de reflexión. Sí, ese. Lo publicamos en la Universidad de Guadalajara en 1993, cuando Luhmann vino a recibir su doctorado. Pero ese libro es muy difícil conseguirlo, ¿no? O sea, solo en bibliotecas y ya no se reeditó y habría que escanearlo. Fíjate que fue publicado en coedición con la Universidad Iberoamericana y con el ITESO, el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, a través de, pues, Javier Torres Nafarrate, el traductor original, el difusor de la obra de Luhmann en México. Fue posible hacer esta coedición allá en el 93, que, por ejemplo, difiere bastante del sistema de la ciencia, ¿verdad? Es decir, el sistema de la ciencia es otro texto y permite, digamos, también identificar estas distinciones entre el sistema científico y el sistema educativo, que a veces como que algo parecido pasa con el Instituto Politécnico Nacional, que es una universidad básicamente de formación profesional, pero tienen los INVESTAP, que son los centros de investigación de estudios avanzados, que se dedican exclusivamente a la investigación y a ciertos posgrados de maestría, doctorado, postdoctorado, en áreas muy específicas de investigación científica, que me parece que también están presentes. Bueno, es que en ese libro, que es del 80 y... no recuerdo, pero es antes de sistemas sociales, entonces la teoría todavía no estaba como condensada como la conocimos después, cuando ingresa, ¿cierto?, la autopoiesis. A mí me gusta, a veces me siento más cercanía con ese Luhmann, como el preautopoyético, pero en ese libro, sobre todo en la primera parte, es interesante porque hay una separación muy nítida entre lo que es escuela y lo que es una universidad. Y de alguna forma, como lo que vale para describir la educación escolar, o sea, reglamentación de los estudios, didáctica, aprender a aprender, no se aplica para hablar de las universidades.
Y hoy, bueno, años 80, quizás no era tan nítido lo que venía después, o sea, los procesos de, de escolarización. Pero hoy en día, yo, sobre todo la primera parte de ese libro, a medida que lo fui trabajando, es como, pero si esto hoy pasa en las universidades. Eh, por ejemplo, bueno, yo no conozco tanto in situ las iniciativas acá, pero en Chile en varias universidades se han implementado propedéuticos para los primeros años, porque claro, y es cosa, bueno, después de la pandemia esto ha terminado, como que se ha acentuado todavía. Uno lo ve en los pasillos. Varias de la gente que yo entrevistaba, por ejemplo, me lo decía, que sus estudiantes no saben leer, no saben redactar un párrafo, después de 12 años de escolaridad. Entonces la universidad de alguna forma tenía que compensar esto. Y cómo el mismo modelo de enseñanza tendía hacia una escolarización. Pero bueno, en ese libro hay una parte que son 2 líneas nomás. Son 2 líneas. Cuando dicen algo así como lo que antes Humboldt había pensado para la escuela, hoy en día se trasladó a la universidad, escrito el año 80 y tanto. Yo creo que esas 2 líneas tienen una vigencia, o sea, muy heurística para describir lo que pasa hoy, lo que está pasando hoy. Claro. Y en el fondo, profesor, es como decir, a ver, universidades de investigación se definen por cantidad de publicaciones, bueno, ese es un criterio, pero el modelo humboldtiano, universidades de investigación, tenía que ver en cómo eso impacta en la formación. Si la clase es resultado de la investigación o es solo réplica. ¿Y qué tipo de investigación? Eso es otro tema. Si uno va ¿cómo se llama? La ciencia de la sociedad, el otro libro que usted mencionó, y esa definición está, sobre todo en los primeros capítulos, muy fuerte subrayada. Luna ahí toma algunas referencias de Bachelard, pero esta idea de la... es que parece un juego de palabras, pero no es tanto un juego de palabras. Dice la probabilidad de lo improbable, como un criterio para definir qué es investigación científica. Y uno lo puede ver, por ejemplo, en la física, desde Galileo hasta el telescopio que se desarrolló hoy, cómo hay una continuidad. Es el famoso telescopio que está en el, no recuerdo el término técnico, o el James Webb. Cómo ha avanzado el tema. Eso. Bueno, pues con estas apreciadas conclusiones, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradece a nuestro muy estimado doctor Gonzalo García su valiosa y muy crítica participación. Muchas gracias. Bueno, profesor, un abrazo para todos. Chao.